¿Cómo están? Un gusto saludarles desde esta emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero. Les comento que el Parlamento de Chile validó la mayoría del contenido de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional. La misma es impulsada por el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast. El instrumento, que viene a convertirse en una mega reforma económica en realidad, es rechazada por sectores de la oposición que han introducido un recurso ante la justicia chilena contra su contenido. De hecho, el gobierno insiste que los principales objetivos son reducir el déficit fiscal, aumentar el Producto Interno Bruto y atraer inversión extranjera. Pero preguntamos, ¿qué se esconde realmente detrás de este instrumento? Esto lo estaremos analizando, por supuesto, en esta emisión. Antes de entrar en materia, vamos a compartir y recordarles que también puede seguir participando a través de nuestras redes sociales sobre la pregunta del día. A lo largo, por supuesto, de la jornada hemos sondeado la opinión de ustedes, nuestros usuarios, y han respondido algunos al respecto. Ahí tiene la pregunta. El denominado proyecto de ley de reconstrucción nacional en Chile se encuentra en tramitación final en el Congreso. ¿Cuál es su impacto para la economía chilena? Bueno, tiene tres opciones. ¿Fomentará mayor endeudamiento estatal? ¿Aumentará ganancias de corporaciones privadas? ¿O recortará el presupuesto estatal? Usted, por supuesto, siga participando en esta encuesta y al final de la emisión tendremos los resultados. Y bueno, para analizar este tema tenemos como invitado a Juan Carlos Gómez Leyton. Él es politólogo, sociólogo, historiador marxista. También tiene un postdoctorado de estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Ciencias Sociales, Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, México. Profesor Gómez Leyton, bienvenido a la pantalla de Telesur. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profesor Gómez Leyton, fíjese. Gracias por la invitación. Gracias por atender este llamado. Profesor Gómez Leyton, antes de entrar en materia, quisiera también que compartiéramos la siguiente información a la audiencia de Telesur. Fíjese, los partidos chilenos de oposición están por presentar, o a lo mejor ya han presentado, 3 recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta mega reforma impuesta o propuesta por el gobierno de José Antonio Kast, el presidente chileno, el cual, bueno, ya fue sometido a votación en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice esta ley? Más o menos se lo vamos a comentar. La ley de reconstrucción prevé reducir impuestos a las grandes empresas en Chile, es decir, pasar del 27 al 23%, dando facilidades para la repatriación de capitales. Esto es lo que sostiene el gobierno preliminarmente. La administración de Kast también afirma que este proyecto fomentará la inversión, el empleo, el crecimiento. Sin embargo, la oposición indica que el Estado dejará de recibir nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares anuales, lo cual afectará programas sociales como la salud y la educación. Profesor Gómez Leyton, quisiera preguntarle precisamente por qué el gobierno del presidente José Antonio Kast, que comenzó en este mismo 2026, en este momento impulsa esta mega reforma en el país y, por supuesto, a quién terminará por favorecer. Ok. Bueno, lo importante que hay que tener presente con esta ley que fue presentada inmediatamente después de haber asumido el gobierno José Antonio Kast y el Partido Republicano el 11 de marzo de este año, inmediatamente su ministro de Economía, de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó esta ley de reconstrucción y de reforma tributaria, etcétera. Lo que habría que tener presente es que esta ley, como bien lo dice el título de reconstrucción, no busca reconstruir lo que eventualmente se quemó durante el incendio de los años pasados, que fueron las zonas afectadas en el sur del país, sino que la reconstrucción, desde mi punto de vista, busca reconstruir el neoliberalismo en Chile después de 36 años de gobiernos posautoritarios que introdujeron al modelo de acumulación neoliberal una serie de aspectos que los neoliberales ortodoxos, los neoliberales autoritarios, los neoliberales antidemocráticos
que no habían gobernado al país desde 1990, logran, ¿cierto?, a través del triunfo de José Antonio Kast, recuperar el aparato de ejecutivo, el gobierno, para impulsar esta reconstrucción. Y obtienen también en el Parlamento la mayoría suficiente para aprobar este conjunto de leyes misceláneas que son diversas y que tiene como objetivo fundamental producir condiciones económicas y políticas adecuadas para la inversión de capitales nacionales como de capitales internacionales en el país, produciendo una rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% y realizando un conjunto de recortes a los programas sociales que se habían instalado en Chile a partir de 1990. Entonces, en ese sentido, la reconstrucción es la reconstrucción de un capital que había sido relativamente coartado en su accionar por las políticas públicas y sociales que habían impulsado los gobiernos postautoritarios, que tampoco eran antineoliberales. Es decir, en Chile el neoliberalismo durante 36 años ha gobernado al país completamente. Esto es una reconstrucción para reafirmar. ¿Y cuál es el reafirmar el neoliberalismo para 50 años más? El neoliberalismo en Chile tiene 50 y con esta ley, con este conjunto de medidas que se van a poner en práctica en las próximas semanas, porque lo que hay que decir que el proyecto está aprobado. Está aprobado, está a punto de salir como ley, y los recursos que la oposición ha planteado son sobre puntos específicos, pero que no van a modificar la estructura general del proyecto. El proyecto ya es un logro del gobierno de Kast. Esto es bien interesante que los auditores de Latinoamérica e internacionalmente, donde llega Telesur, tengan la comprensión de que en Chile, después de muchos años, después de 36 años, después del fin relativo de la dictadura militar de Pinochet, la derecha y la extrema derecha hoy día tienen el control total y completo de todos los aparatos del Estado, digo, gobierno, parlamento, los medios de comunicación, por lo tanto el aparato ideológico, y es una dominación total y completa. Por primera vez en la historia de los últimos 50 años, la derecha tiene ese total dominio. Y por eso le permite aprobar esta situación que va a ser sin duda medidas antipopulares, antitrabajadores, antimujeres, es decir, todo lo que la derecha detesta va a ser logrado por un triunfo que la ciudadanía nacional le otorgó a José Antonio Kast en diciembre pasado con el 58% del electorado. Es decir, una votación sideral, gigantesca, enorme. Más de 7,5 millones de personas de un universo de 13 millones de electores votaron por mantener y continuar con el neoliberalismo en Chile. Por lo tanto, aquí hay una situación bien especial. La oposición en Chile no tuvo capacidad para contener, impedir esta reforma que, como dijo, recupera para
el capital tanto nacional como internacional al neoliberalismo en Chile, que lo hace más neoliberal todavía de lo que era. Ese es el punto. Ahora los recortes en educación, en salud, todas esas cosas se van a producir y van a ver qué consecuencias se tiene en los próximos años, porque esto también se plantea de manera gradual. Lo beneficioso para el capital internacional, para las inversiones, por ejemplo, están programadas de manera gradual en cuanto a los años que se van a poner en marcha. Además, ¿por qué digo que plantea una dominación de 50 años más? Porque lo que hoy día se aprobó, mañana, es decir, cualquier otro gobierno que venga, no podrá deshacer, no podrá modificar, no podrá, a través de los mecanismos del sistema político y de la forma que tiene la democracia posautoritaria, no podrá modificar. Profesor Gómez Leyton. Y en eso la derecha, perdón, y en esto la derecha sabe hacerlo bien, porque la Constitución de 1980, que fue aprobada en 1980, tiene una vigencia de casi 50 años. Fíjese, profesor Gómez Leyton, no solamente a través de esta megareforma, como bien ha dicho, se le disminuye el impuesto o la carga tributaria a las grandes corporaciones, también el Estado pierde capacidad de recaudar este tipo de impuestos, sino que también se amarra a Chile porque paralelamente también el gobierno pide un endeudamiento adicional durante este mismo año por un monto de 6.200 millones de dólares. Es decir, que no solamente se entrega al país, al capital corporativo, como bien nos dice, sino que también hay una especie de amarre en torno a la deuda, de elevar el techo de deuda, profesor. Sí, eso también tiene que ver con una concepción de qué y en qué el Estado debe involucrarse al interior de la formación social chilena. Los neoliberales que hoy día gobiernan, y especialmente el ministro Quirós, tiene una posición antiestatal. Es decir, lo que se busca es reducir mayormente el Estado. Por lo tanto, que hoy día lo que pierden por recaudar por impuestos de que pagaban las corporaciones y todos los privados, ¿cierto?, lo van a recuperar con un endeudamiento. Eso implica que Chile va a tener obligaciones internacionales con acreedores, los cuales también lo amarra para que no vengan a hacer el día de mañana transformaciones en aquello y que vuelvan a hacer que el Estado inicie un gasto social que no debe o un gasto fiscal que no debe realizar. Todas estas medidas son para reducir el tamaño del Estado. No le interesa la suerte de las personas, de los trabajadores, de las mujeres, no le interesa. Lo que interesa es cómo, ¿cierto?, yo aseguro con estas medidas que a la larga el capitalismo neoliberal pueda sostenerse en el tiempo y que no sea modificado por ningún gobierno semejante a los que existieron entre 1990 en adelante. Estas son medidas para evitar gobiernos progresistas en el futuro. Y son medidas para evitar, evidentemente, cualquier transformación o cualquier gobierno de izquierda. Lo único que queda claro para poder salir de esta situación no es con un juego político democrático al interior del sistema político chileno. Lo único que queda como solución para los sectores populares, para los sectores trabajadores, para los que quieran no seguir viviendo en una situación neoliberal, es la rebelión social o la revolución social. Ese es el único camino que está quedando, si tuviéramos que ver cómo se enfrenta esta situación. Estas son medidas profundamente capitalistas que no se resuelven en los marcos de la institucionalidad post-autoritaria que se estableció en Chile.
Profesor Juan Carlos Gómez Leyton, quisiera agradecerles por estar en esta breve entrevista para la pantalla de Telesur. Estamos nuevamente muy agradecidos con usted. Será hasta la próxima. Hasta la próxima y que tengan mucha suerte en toda la reconstrucción del país por los malos momentos del terremoto que han pasado. Gracias por su solidaridad con el pueblo venezolano. Y por supuesto nosotros marcamos una pausa, pero antes de despedir esta parte del programa hay que recordarles que aún tiene tiempo para participar en nuestra encuesta que hemos publicado a través de las redes sociales. Pues al final de esta emisión compartiremos los resultados. Tiene allí de hecho el código QR. Ya hablemos con más del mundo desde el sur. Seguimos con más del mundo desde el sur. Estamos analizando el escenario chileno. Y por supuesto vamos a revisar una última encuesta de Cadem correspondiente a la primera semana del mes de julio que mostró el retroceso en la evaluación ciudadana que tienen sobre el presidente José Antonio Kast, el presidente chileno. Bueno, esta encuesta a plaza pública de Cadem mostró un deterioro en la evaluación del presidente José Antonio Kast, cuya desaprobación subió al 60% y su aprobación cayó al 37%, marcando su punto más crítico desde que asumió el cargo. El retroceso también abarca la caída en todos los atributos personales, destacando mayores bajas en la percepción de valentía, con un 40%, y liderazgo, con un 41%, y una mala valoración en la cercanía, empatía y el diálogo. Respecto a la gestión, aunque mantiene un 52% de valoración en las relaciones internacionales, apenas un 20% cree que logra mantener ordenada a su coalición política y solo un 18% recibe una buena relación con la oposición, todo en un contexto de creciente pesimismo sobre el rumbo que tiene el país y también particularmente la economía. Y en esta parte del programa tenemos al señor Cristian Fuente, él es coordinador del programa de Relaciones Internacionales del Instituto de Igualdad. Profesor Fuentes, bienvenido a la pantalla de Telesur. Hola, muchas gracias por invitarme. Fíjese, profesor, el presidente José Antonio Kast apenas asumió el cargo en el mes de marzo de este mismo año de 2026, pero de acuerdo a esta encuesta que acabamos de citar a través de la pantalla de Telesur, tiene un 60% de desaprobación. ¿Por qué tanta distancia entre la gestión que tiene el presidente en apenas pocos meses y, por supuesto, la desaprobación por parte del pueblo chileno? ¿Qué está pasando entonces en este momento que tiene esta alta desaprobación el presidente José Antonio Kast? Bueno, yo diría que básicamente porque no ha cumplido con los compromisos que estableció en su campaña. No ha habido ningún cambio que se notara. Por cierto, en los temas, por ejemplo, de delincuencia, de seguridad, en los temas migratorios. Lo que sí ha habido es este esfuerzo por aprobar la mega reforma, que va a desfinanciar al Estado y por lo tanto también va a desfinanciar a las prestaciones sociales del Estado, y que ya inició antes de la aprobación de la mega reforma con la rebaja de un 3% en el presupuesto del Estado. Entonces, y eso, si lo acompañamos con lo que acá se llamó el bencinazo, que fue la subida abrupta del precio de los combustibles, recién iniciado el gobierno. Entonces, bueno, ahí tenemos una suma que hace que muy rápidamente la gente haya abandonado su apoyo inicial a este gobierno. Profesor Fuentes, también hay que mencionar que en este momento el pueblo chileno y parte del territorio chileno está enfrentando los embates del cambio climático, son lluvias torrenciales. Le pregunto si en este momento el gobierno trabaja en torno también a gestionar los fondos de atención para esta eventualidad. Se lo pregunto porque esto también forma parte de la gestión de gobierno del presidente Kast y hemos tenido en cierta forma las noticias de cómo está impactando al territorio chileno las condiciones climáticas adversas y sobre todo cuando hay estudios científicos que también confirman que está por aproximarse un efecto del cambio climático del Niño que está por también afectar a la región latinoamericana de manera contundente.
¿Cómo el gobierno, por ejemplo, está atendiendo esta situación en estos últimos meses, profesor Fuentes? Bueno, sí, en eso también ha sido muy lento, ha reaccionado de manera muy lenta en un país que está acostumbrado a las catástrofes como es Chile, de todo tipo, terremotos, volcanes, en este caso fenómenos climáticos que han afectado además un lugar donde no son muy frecuentes. La lluvia no es muy frecuente en esta zona del norte, en el que ha azotado con mayor fuerza los temporales. Entonces, para eso se necesitaba una reacción rápida, un gobierno que asumió diciendo que ellos lo podían hacer mucho mejor que el gobierno anterior, etcétera. Y eso no ha sucedido. Eso también, por cierto, repercute en la popularidad del gobierno. O sea, el gobierno no empezó bien, porque como decía antes, ante el alza del precio de los combustibles mundial, por efectos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Chile existía un mecanismo que se llamaba el MEPCO, que era un mecanismo que subsidiaba el precio de los combustibles cuando subía, y después cuando bajaba el precio iba reponiendo en un fondo ese dinero que se había gastado en subsidiar los combustibles, digamos. Entonces con eso hacía posible que las alzas no fueran tan altas, digamos, no tan agudas. Bueno, así empezó el gobierno de José Antonio Kast, golpeando directamente en el bolsillo de los chilenos. Y en el resto de su desempeño ha sido básicamente el tratar de sacar rápido a la mega reforma, lo cual lo ha logrado, y nada más, digamos. Entonces, y ahora que vino este fenómeno climático, como les decía antes, en un lugar de Chile que no está acostumbrado a eso, ha reaccionado de manera lenta. Va a seguir entonces bajando en su popularidad. Profesor Fuentes, fíjese, hay otros datos también sobre lo que está pasando en Chile. Hay tensión política también porque la exministra chilena de la Secretaría General del Gobierno, Mara Cedini, decidió romper el silencio tras su salida del gabinete, con revelaciones que dejan tensiones y fracturas dentro de la administración del presidente José Antonio Kast. Eso también estaría entonces afectando la imagen del gobierno durante los últimos meses, esta ruptura que también, en cierta forma, bueno, ya nos ha dicho que la megareforma ya está aprobada. Sin embargo, ¿cómo entonces está asumiendo el gobierno esta ruptura de esta exministra en medio también de esta imposición, en cierta forma, de esta megareforma aprobada prácticamente, si se puede decir, a la carrera? Yo no sé qué opinión tiene usted sobre estos procesos. La ruptura, por un lado, de parte de la exministra y, por supuesto, esta avanzada de esta megareforma, en cierta forma, a la carrera, profesor Fuentes. Sí, en el caso de la ministra yo diría que aumenta la idea de desorden en el gobierno, porque no tuvo, esta ministra no tuvo un buen desempeño, pero ahora dice que fue hostigada desde el principio por asesores y por ministros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso viene simplemente a corroborar esta idea de desorden. Y la aprobación tan rápida de la mega reforma simplemente, yo creo que suma la idea de que es una mala reforma, mal hecha, mal presentada, y que yo tengo la impresión de que lo único que va a traer van a ser problemas para el país y para el gobierno, digamos, ¿no? Porque, como le decía, desfinanciar al Estado, cuando el Estado tiene múltiples demandas, digamos, que tiene que cumplir, demandas sociales, que se han ido acumulando, ese aumento de la capacidad del Estado para enfrentar demandas sociales ha ido creciendo desde hace más de 20 años. O sea, cuando comenzó la transición en Chile el año 90, había muy poco de esto. Entonces se ha ido acumulando durante todos estos años. Y eso ha implicado un mayor gasto público, un mayor gasto social, y de financiar, por lo tanto, el Estado con toda esa carga, lo único que va a producir va a ser un desastre.
Y poco a poco la gente va a empezar a responder, porque es por una razón, no por una razón ideológica o por una razón política, es por una razón práctica. ¿Ah? La gente que se atiende, por ejemplo, en los consultorios comunales, cuyos consultorios no van a tener el dinero suficiente como para asistirlo, entonces esa gente va a reclamar. Entonces es como le decía antes, es una reacción lógica del pueblo de Chile. Cuando empiecen a recortar otros beneficios sociales que han implicado además una lucha, como le decía, de muchos años, ¿no? Cuando empiecen a recortarlo o incluso a eliminarlo, entonces eso genera una suerte de conflictividad social muy importante. Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar el gobierno? ¿Con represión? ¿Con mayor represión? Sí, pero eso no basta. Entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas? Este es un gobierno que básicamente es de ultraderecha, es un gobierno pinochetista o neopinochetista, si usted le quiere llamar así, con gente que cree que efectivamente lo que se ha hecho durante todos estos años es un error. Y un error desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos. Este gobierno dura afortunadamente 4 años, pero no sabemos cómo va a terminar o si porque esto es derecha y ultraderecha. Entonces, hay sectores de derecha que no están de acuerdo con lo que está pasando. No sabemos si esos sectores van a crecer, se van a hacer más fuertes, si el presidente los va a tomar en cuenta. Hasta ahora no los ha tomado mucho en cuenta. Entonces, no es... Y eso es interesante también de apuntar, ¿no? No es una coalición de gobierno de una sola visión, no es uniformada. Tiene un núcleo duro y muy duro, pero el resto es una derecha más blanda, por llamarlo de alguna forma. Es una derecha que ha participado en los procesos de todos estos años, que ha llegado a acuerdos con la oposición y en su momento que fue oficialismo. Entonces como le decía, es un proceso y ese proceso pareciera ser que se interrumpió. Bueno, lo que viene, por cierto, va a ser distinto, pero ¿en qué sentido? ¿Con qué trayectoria? ¿Con qué perspectiva? Eso no lo sabemos todavía. Profesor Cristian Fuentes, coordinador de programas de Relaciones Internacionales del Instituto de Igualdad, queremos agradecerles por estas impresiones para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros ahora sí vamos con el resultado de la encuesta de la jornada. Ya lo vamos a tener en la pantalla. Allí tienen entonces la pregunta y el tema. El denominado proyecto de ley de reconstrucción nacional en Chile se encuentra en tramitación final del Congreso. Le preguntábamos cuál sería su impacto en la economía de este país suramericano, de Chile. Bueno, la opción más votada, con 45%, fomentará mayor endeudamiento estatal. La número 2, 36% de su opinión, concuerda que aumentará ganancias de grandes corporaciones privadas. Y la opción número 3, con un 18%, se recortará el presupuesto estatal a sectores estratégicos. Gracias, audiencia de Telesur. Así culminamos esta emisión del Mundo del Sur. Será hasta la próxima, pero manténgase con nosotros.